Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, dramas y romances que nos enganchan de las producciones otomanas. ¿Estás listo para un viaje lleno de pasión, intriga y revelaciones impactantes? Porque hoy vamos a hablar de esas series que no solo nos robaron el corazón frente a la pantalla, sino que también generaron auténticos terremotos detrás de las cámaras. Sí, amigos, vamos a hablar de dramas, de rumores, de relaciones explosivas y sobre todo, de mucho pero mucho talento. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirte un favor muy especial. Si te gusta el contenido que hacemos, si eres un fanático de las series turcas como nosotros, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarás las últimas novedades, análisis profundos y chismes jugosos que te mantendrán al día de todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. Hoy vamos a diseccionar esas historias donde la ficción y la realidad se entrelazaron de una manera sorprendente. Historias donde el amor traspasó la pantalla, donde las tensiones llegaron a puntos álgidos y donde, incluso, algunos se atrevieron a decir: no me arrepiento de nada. Sí, vamos a hablar de esas series que marcaron un antes y un después, no solo por su trama, sino por todo lo que ocurrió alrededor. Prepárense porque este vídeo está cargado de información explosiva. Comencemos con una serie que indudablemente dejó una huella imborrable en la memoria de los fans, Senkalkapm, o como la conocimos en muchos lugares, Love is in the Air. Esta comedia romántica no solo conquistó corazones con la historia de amor entre Eda Yldz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, sino que también fue testigo del nacimiento de un romance real entre los dos protagonistas. Senkalkapm es una serie que pertenece al género de la comedia romántica, pero va mucho más allá de los clichés del género. Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, se ve obligada a trabajar con el frío y calculador Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en una pasión irresistible que pondrá a prueba sus convicciones y los obligará a enfrentarse a sus propios miedos. La serie exploró temas como las segundas oportunidades, la importancia de seguir tus sueños y el poder del amor para transformar a las personas. El guión, inteligente y lleno de humor, supo combinar momentos románticos con situaciones cómicas y dramáticas, creando una historia que resonó con el público de todo el mundo. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable desde el primer capítulo. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor a los 4 vientos. Y efectivamente ese amor traspasó la pantalla. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem comenzaron una relación que hizo delirar a sus fans. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, demostrando que su amor era tan real como el que interpretaban en la ficción. Cada aparición pública de la pareja era un acontecimiento, generando una ola de entusiasmo y especulaciones entre sus seguidores. Revistas de todo el mundo publicaban artículos sobre su romance, consolidando su estatus como una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Incluso se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a seguir cada paso de su relación, compartiendo fotos, vídeos y noticias. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de 1 año y medio de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron muchos: diferencias irreconciliables, presiones profesionales, celos. Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió. Lo cierto es que la relación llegó a su fin, y con ella, la ilusión de muchos fans que soñaban con ver a Eda y Serkan juntos para siempre. El comunicado oficial de la separación fue escueto y respetuoso, pero no logró calmar la angustia de los fans. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales, generando una avalancha de comentarios y especulaciones. Muchos se preguntaban qué había salido mal, mientras que otros trataban de encontrar una explicación lógica a lo sucedido. Aquí es donde entra la frase clave: Hande explota, Kerem, no me arrepiento de nada. Aunque no hay una confirmación oficial de que Hande Erçel haya explotado, literalmente, sí se sabe que la separación fue un momento difícil para ambos. Los rumores apuntaban a que Hande estaba molesta por la presión mediática y por la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Se decía que la constante atención de los medios y las expectativas de los fans habían afectado negativamente su relación con Kerem.
En cuanto a Kerem, aunque nunca se refirió directamente a la ruptura, sus declaraciones siempre estuvieron llenas de respeto y admiración hacia Hande. La frase "no me arrepiento de nada" podría interpretarse como una forma de afirmar que, a pesar del dolor de la separación, la experiencia de haber compartido su vida con Hande fue valiosa y significativa. Kerem siempre ha sido conocido por su profesionalidad y su discreción, por lo que su silencio sobre los detalles de la ruptura no sorprendió a nadie. La serie, por lo tanto, se convierte en un testimonio agridulce de un amor que floreció y se marchitó, pero que dejó una marca imborrable en la historia de las series turcas. Senkalkapm no solo fue una comedia romántica exitosa, sino también el escenario de un romance real que cautivó al mundo entero. Aunque la relación entre Hande y Kerem no duró para siempre, su legado perdura en la memoria de sus fans, quienes siguen recordando con cariño los momentos mágicos que vivieron juntos. Ahora pasemos a otra serie que también generó mucha controversia y que, sin duda, entra en la categoría de explosivas: Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, conquistó al público con la historia de amor entre Sanem Aydın, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y Can Divit, el carismático fotógrafo y dueño de la agencia. Erkenci se convirtió en un fenómeno de masas, catapultando a la fama a sus protagonistas y generando una legión de fans en todo el mundo. La serie destacaba por su ritmo ágil, su humor fresco y sus personajes entrañables. Erkenci pertenece al género de la comedia romántica, pero también tiene elementos de drama y aventura. Sanem es una joven inocente y llena de energía que sueña con convertirse en escritora. Can es un hombre aventurero y apasionado por la fotografía, que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad de su padre. La atracción entre Sanem y Can es instantánea, pero su relación se ve obstaculizada por secretos, mentiras y rivalidades. La serie exploró temas como la libertad, la autosuperación y la importancia de seguir tus sueños. El personaje de Sanem en particular inspiró a muchas mujeres a perseguir sus metas y a no tener miedo de ser ellas mismas. Al igual que sucedió con Hande y Kerem, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable. Los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas no tardaron en surgir, alimentados por las constantes muestras de cariño que se dedicaban en las redes sociales y en las entrevistas. Sin embargo, a diferencia de Hande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación. Ambos se limitaron a decir que eran buenos amigos y compañeros de trabajo, pero su cercanía y complicidad alimentaban las especulaciones de los fans. Las revistas del corazón se llenaban de artículos sobre su supuesto romance, analizando cada gesto y cada mirada que se dedicaban. Lo que sí se hizo público fueron las tensiones que existían entre ellos. Los rumores apuntaban a que Demet estaba molesta por el comportamiento de Can, al que consideraba demasiado egocéntrico y machista. También se decía que Can no estaba contento con la forma en que Demet manejaba su imagen pública. Las tensiones llegaron a tal punto que al final de la serie, Demet y Can apenas se dirigían la palabra. La relación entre ambos se había deteriorado tanto que la convivencia en el set de rodaje se había vuelto insostenible. Los rumores de peleas y discusiones eran constantes, y muchos miembros del equipo confirmaron que la tensión entre los protagonistas era palpable. La relación entre Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar a una relación. Aunque nunca confirmaron su romance, la presión por verlo hecho realidad fue tan grande que terminó por destruir cualquier posibilidad de que surgiera algo real entre ellos. La serie, en este caso, se convierte en un recordatorio de que la realidad no siempre es como la pintan en la ficción, y que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden ser mucho más complejas de lo que imaginamos. Erkenci demostró que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación real fuera de ella. Ahora bien, alejándonos un poco de las comedias románticas, quiero hablarles de una serie que, si bien no estuvo marcada por un romance explosivo, sí generó mucha polémica por su trama y por la forma en que abordaba temas delicados: Çukur o El Pozo. Esta serie de acción y drama, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizek-Deniz y Erkan Kolkak-Kostendil, nos sumerge en el peligroso mundo de una familia mafiosa que controla un barrio conflictivo de Estambul. Çukur fue una serie innovadora que rompió con los esquemas tradicionales de las series turcas, apostando por una narrativa más oscura y realista. Çukur es una serie que pertenece al género del drama criminal, pero también tiene elementos de acción, romance y comedia. La serie sigue la historia de la familia Koval, una poderosa familia mafiosa que controla el barrio de Çukur.
Cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse del barrio, Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, regresa a Kukur para proteger a su familia y a su hogar. La serie exploró temas como la lealtad, el honor, la venganza y el sacrificio. Los personajes de Kukur eran complejos y moralmente ambiguos, lo que los hacía aún más interesantes y atractivos para el público. La serie es conocida por su violencia explícita, sus escenas de acción impactantes y sus personajes complejos y moralmente ambiguos. Kukur aborda temas como la lealtad familiar, la venganza, la corrupción, la pobreza y la discriminación. La serie generó mucha controversia por la forma en que glorificaba la violencia y por la representación estereotipada de los personajes marginales. Muchos criticaron la serie por mostrar un lado oscuro y brutal de la sociedad turca, mientras que otros la defendieron por su realismo y su capacidad para generar debate. Sin embargo, a pesar de las críticas, Kukur fue un gran éxito de audiencia, tanto en Turquía como en el extranjero. La serie se destacó por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su banda sonora original. Kukur se convirtió en un fenómeno cultural, generando un gran impacto en la sociedad turca. La serie inspiró canciones, grafitis y hasta una línea de ropa. Su influencia en la cultura popular turca es innegable. La relevancia de Kukur para este vídeo radica en que demostró que las series turcas pueden abordar temas complejos y controvertidos, y aún así, alcanzar el éxito. La serie rompió con los esquemas tradicionales de las telenovelas turcas, apostando por una narrativa más realista y cruda. Kukur abrió el camino para que otras series turcas exploraran temas más profundos y relevantes, desafiando las convenciones sociales y culturales. No hubo un romance explosivo detrás de cámaras, pero la serie en sí misma fue una bomba dentro de la televisión turca. Y finalmente quiero mencionar una serie que, aunque no generó tanta controversia como las anteriores, sí fue objeto de mucha atención por parte de los medios y del público, Muhteşem Yzyl o El Sultán. Esta serie histórica, protagonizada por Ali Tergenk y Mary Muzerli, narra la vida de Süleyman el Magnífico, el sultán otomano más famoso de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yzyl fue una producción de gran envergadura que recreó con lujo de detalles la vida en el palacio otomano. Muhteşem Yzyl pertenece al género del drama histórico, pero también tiene elementos de romance, intriga y acción. La serie retrata la vida en el harén del sultán, las intrigas palaciegas, las guerras y las conquistas del Imperio Otomano. Muhteşem Yzyl fue un gran éxito de audiencia en Turquía y en el extranjero, pero también generó mucha polémica por la forma en que representaba la historia otomana. Muchos historiadores criticaron la serie por sus inexactitudes y sus licencias creativas, pero el público la adoró por su drama y su romanticismo. La serie fue acusada de ser inexacta históricamente, de glorificar la vida en el harén y de presentar una imagen negativa de los personajes históricos. Sin embargo, a pesar de las críticas, Muhteşem Yzyl fue un gran éxito de audiencia, tanto en Turquía como en el extranjero. La serie se destacó por su producción lujosa, sus actuaciones convincentes y su banda sonora original. El vestuario, la escenografía y la música de la serie fueron elogiados por su belleza y su autenticidad. En este caso, la bomba no fue tanto un drama romántico entre los actores, sino la repentina salida de Mary Muzerli, quien interpretaba a Hürrem Sultán, debido a problemas de salud mental. Su reemplazo por Bade Percin generó un debate entre los fans, quienes no estaban de acuerdo con el cambio de actriz. A pesar de ello, la serie continuó siendo un éxito hasta su final. La salida de Mary Muzerli fue un momento muy difícil para la producción, pero Bade Percin logró asumir el papel de Hürrem Sultán con dignidad y profesionalidad. La relevancia de Muhteşem Yzyl para este vídeo radica en que demostró que las series turcas pueden abordar temas históricos y culturales, y aún así, atraer a una audiencia masiva. La serie despertó el interés del público por la historia otomana y contribuyó a promover la cultura turca en el extranjero. Muhteşem Yzyl abrió las puertas para que otras series históricas turcas tuvieran éxito en el mercado internacional. Bueno amigos, hasta aquí nuestro recorrido por las series turcas más explosivas. Hemos visto cómo el amor puede traspasar la pantalla, cómo las tensiones pueden destruir las relaciones y cómo las series turcas pueden abordar temas complejos y controvertidos. Cada una de estas series, a su manera, dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encantaría saber qué opinan ustedes de estas series. ¿Cuál es su favorita? ¿Conocen algún otro drama detrás de cámaras que valga la pena mencionar? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y hasta la próxima. Nos vemos pronto con más series turcas y más secretos revelados. Adiós.